Hola, hola. Hoy vamos a trabajar la parte de física en cuanto a lo que son vectores. Mi nombre es Abel Díaz y vamos a desarrollar algo de teoría primero para hacer luego la parte práctica. Entonces, he considerado este pequeño resumen de vectores para que todos podamos manejar información sobre este capítulo. ¿Sí? Ojalá que les sirva para aquellos que me han estado preguntando sobre vectores. A ver, esto es lo que yo les trato de hablar. Por ejemplo, ¿qué son los vectores? Entonces acá manejamos esta información. Son aquellos entes, así lo establece la teoría, matemáticos que sirven para representar a las magnitudes físicas. Entonces, a nosotros nos dan estos criterios en el colegio. Este es el eje llamado X, este es el llamado Y, y del origen de coordenadas sale así con esta dirección. Ahí está. Vean ustedes las características que tiene. Es un segmento de recta, una flecha que tiene este tipo de abertura. Le llamamos así el ángulo, que va a estar medido siempre desde el eje X hasta donde se encuentra el vector. Entonces a esto de acá le llamamos vector ente matemático, una simbología. Pero para la física es muy importante saber que va a representar las magnitudes físicas. Entonces, ¿cómo lo trabajamos al vector, ¿no? ¿Cómo lo vamos a denotar? ¿Cómo se va a escribir de esta forma? Por ejemplo, sea esto el punto A, que es esto de acá, y este puntito extremo, que está acá, sea el punto B. Entonces, si esto representa un vector, este vector tiene nombre y se le denota de esta forma. Se empieza del origen, que es de la cola del vector, hasta el punto de flecha de cabeza que termina el vector. Se le pone una rayita arriba, así, o tú colocas a tu vector AB de esta forma. Ahí está esto, así, con una flechita. O sea, esta es la simbología que van a estar manejando. O bien colocan así, o bien lo colocan así. E inclusive algunos libros en la universidad están colocando ya con la simbología nada más de una letra cualquiera encima del vector, una letra cualquiera, y lo representa de esa forma. En este caso, por decirles algo, vamos a ponerle acá que sea la letra P, así. Entonces, este vector AB de esta forma también puede simbolizarse con la letra P, pero siempre con una flechita arriba, así, una rayita o su flecha de como hemos estado conversando ahorita. Esa es la simbología que están usando ahorita los textos. Bien, entonces, como te comentaba, si los vectores son entes matemáticos, es la forma como vemos acá, denotamos, ¿no?, que el vector se llama B o se llama vector P, de la forma como estamos hablando. Y este ángulo que vemos acá lo llaman la dirección del vector. El ángulo o la abertura que forma el vector con el eje X lo van a llamar dirección del vector. Si la dirección es un ángulo geométricamente, el vector está en el primer cuadrante, el ángulo es positivo, de esta forma, ¿no? Pero si el vector estuviera en el segundo cuadrante, ¿sí?, vamos a proponer lo que esté por acá el vector. Entonces el ángulo, ¿qué va pasando con el ángulo? Vean ustedes. Supongamos que este vector esté por acá. Entonces el ángulo se mide así, de esta forma. Miren, va aumentando el ángulo.
¿Y qué pasará si estuviera por acá abajo, debajo, ¿no? En el tercer cuadrante que decimos? Si el vector estuviera por acá, el ángulo se mediría así, en el tercer cuadrante. Y si fuera cuarto cuadrante, el ángulo avanzaría mucho más, ¿no? Esto es cuando la dirección o el ángulo es medido en forma antihoraria. Existen otros ángulos que son medidos en forma opuesta a la manecilla del reloj. Y por la matemática, estos son considerados ángulos negativos. Entonces, por ahí va la idea sobre direcciones. Entonces, cuando tengamos un vector, vamos a denotarlo, vamos a tener dirección, vamos a tener un sentido. Sentido se da por la orientación del vector. Muchos le llaman las flechas del vector. Y van a trabajar de esa forma. Entonces, todo vector queda definido por los elementos que tiene. ¿Y qué tiene un vector en todo caso? Muchos dicen que tiene una dirección, tiene un valor y tiene un sentido. Dirección, valor y sentido. Dirección es el ángulo, valor es la longitud del vector y sentido está dado por la flechita de ese vector. Entonces, acá por ejemplo hay situaciones que se dan, ¿no? Supongamos que esto mida 2 centímetros. Supongamos, ¿ya? Entonces, si ese vector mide 2 centímetros, ¿qué dice la teoría? Que para expresar la norma, módulo, valor de un vector, lo van a representar en función del valor absoluto. O sea, ¿qué se le hace al vector? Se le pone dos rayitas, de esta forma como vemos acá, y lo representan de esta forma matemáticamente. Y al final colocan ustedes lo que mide ese vector. ¿Cuánto dice que medía? 2 centímetros. Acá colocaremos 2 centímetros. Esa es la idea sobre la longitud de un vector. Entonces, para que sea vector, va sin barritas. Cuando es valor del vector, van con sus barritas, que es valor absoluto. Entonces, si es valor absoluto, un vector siempre mide cantidades. Cuidado con lo que hablo. Mide cantidades positivas. Hay mucha gente acá que vamos a trabajar de esta forma, donde dice menos a. Pero no dice menos 2, menos 5, menos 8, no dice eso, dice menos a. Entonces, ¿en qué se diferencia esto de esto? Que cuando son números te dan valores y cuando son letras son vectores opuestos, vectores negativos. Esa es otra cosa. Entonces, no confundir con valor del vector. El vector siempre tiene un módulo positivo, valor positivo. No se vayan a olvidar con eso. Entonces, haciendo este tipo de práctica teórica, manejamos acá la información ahora de esta forma. Vean, entre las clases de vectores que vamos a encontrar están los vectores paralelos. Tienen la misma dirección. Los antiparalelos, direcciones opuestas. Los vectores opuestos tienen la misma magnitud o el mismo valor, pero dirección opuesta. Esos son los vectores opuestos. Y los vectores que son iguales tienen todos los elementos iguales. Acá, por ejemplo, si miramos un ratito este dibujito y lo ampliamos en nuestra mente, tenemos el vector A que va de P1 a P2. Entonces el vector A, según lo que hemos hablado hace poquito, que lo puedo expresar así, de esta forma, o con una flechita ahí está, es equivalente a nombrarlo de esta forma. Vector P1, o sea, P1 con P2 de esta forma y su rayita arriba, flechita arriba. Es lo mismo, ¿ven? El vector A y el vector P1, P2 siempre son iguales por las características que presentan. En este caso, ¿cómo sería la forma que hemos conversado contigo? El vector sería P3, P4, ¿no? Así es, me parece. Sí, P3, P4. Y en todo caso, este vector se estará llamando el vector A, que puede escribirse de esta forma o puede escribirse de la forma como está acá. ¿Sí? Bien,
En el caso de este vector de acá, ¿en qué se diferencia de los anteriores? A ver, ¿cómo está este vector de acá? Tenemos el vector P5, P6 y vemos que su flechita va para abajo, ¿correcto? Medidas iguales, pero como va para abajo se opone. Si para arriba se llama A, para abajo se llamará menos A. De eso se trata esta parte teórica. O sea, es bastante visual. Ustedes cuando hagan problemas tienen que ser bien obvios en la parte visual, sobre todo el sentido que está tomando el dibujo del problema. Los sentidos te sacan un montón de problemas rápidos para que tú desarrolles y seas práctico. Entonces, cuando vayamos a ver teoría, es muy importante que recuerden las características. Es muy importante, los vectores paralelos tienen la misma dirección, los antiparalelos, direcciones opuestas. Los opuestos son vectores con la misma magnitud o mismo valor, pero dirección opuesta. Y los vectores iguales tienen la misma, o sea, todos los mismos elementos completamente iguales. Entonces, con esta parte que estamos tocando acá, vamos a ver ahora la otra partecita que me interesa, cómo vamos a denotarlo, cómo vamos a trabajarlo, etc. ¿Sí? Trata de esta característica, ¿sí? La cual nos dice, nos informa sobre cómo se comportan los vectores. Vamos a trabajar con esto porque ya con esto uno resuelve toda la parte práctica. Muchos dirán, ¿y dónde está no? Si tenemos adición, que es suma, ¿dónde está la resta? Es que en matemática, a partir de una suma, yo puedo complementar una resta. ¿Cómo así? Por ejemplo, si me dicen a mí, oye, réstate dos vectores, y me ponen así, ¿no? Ah, y tú dirás, oye, pero mi profesor solamente me enseñó suma, no me enseñó a restar. Entonces tú con tu gran atribución teórica, ¿cierto? De tu profesor que te haya enseñado, la resta la conviertes en suma. En vectores puedes hacer esto. Tienes el vector A y le pones el signo más, la suma, ahí está la suma. Y en lugar de poner B, le pones el menos B. Y en matemática esto es correcto. ¿Ven? Quiere decir en todo caso acá que con que uno te enseñe la suma, tú ya sabes restar, porque la resta viene del opuesto de un vector nada más. Entonces, cada vez que te digan resta dos vectores, pues al que está con el signo menos, volteas el sentido, porque esa de ahí es la forma de cómo se pone el vector opuesto. Entonces, cuando me dicen, ¿y qué cosa pasa acá? No, ¿por qué no restamos? No, es que la resta te inmiscuye en la adición, en la suma. Es sabiendo sumar, tú ya sabes restar. Bueno, entonces encontramos acá en la adición varios métodos que van a desarrollarse en todo, ¿no? Y todo lo que se aplica. Por ejemplo, la ley conmutativa A más B es igual a B más A. La ley asociativa A más B más C es igual a A más B más C. Métodos que van a utilizar, método del paralelogramo, método del triángulo. Las aplicaciones generalmente más conocidas, la ley de cosenos, que es conocida con el nombre de la ley del paralelogramo, ¿no? Pero esa es la forma, ¿ven? Cómo se trabaja. Entonces, todos estos resultados se van a ver acá. Por ejemplo, método del triángulo. ¿Por qué se llama método del triángulo? Porque miren la forma que tiene esto. Es un triangulito. Entonces se coloca el vector A, se coloca el vector B seguido al vector A, o sea, son vectores consecutivos. Cuando hagamos práctica o problemas, se dan cuenta que es bien sencillo. Y el vector resultante es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Y el vector que une la partida con la llegada es el vector resultante. Y siempre es la suma de los vectores. Entonces, eso por eso se llama método del triángulo. Y del triángulo salen otros, bueno, resultados que muchos también conocemos, el método del polígono. Por ejemplo, si acá A y B está ahí y aplico método del triángulo,
yo puedo colocar acá un vector que tenga estas características. Salgo de acá del puntito y me voy hasta acá, ¿no? Hasta acá más o menos. Ahí. Este vector de acá que apareció es el vector A más B. Y si junto con C, de acá, del origen, puedo colocar otro vector que vaya hasta acá. ¿Ven? Y esto con esto da este vector que estamos teniendo ahorita acá. Y a eso se llama el método del polígono. Cuando hay varios triángulos y se va sacando por partes y al final llega el resultado, se llama método del polígono. Entonces, el método del triángulo y método del polígono. El método del polígono es una secuencia de método de triángulo. Varios triángulos sale un polígono. En la ley asociativa, si A más B más C es igual a más B más C, acá tenemos un dibujo, miren, puro triángulo. Tengo A, tengo acá B, tengo C, de B y C que son consecutivos, es una forma de entenderlo, sale acá el B más C. Y de estos dos de acá, el resultado es este que está por acá. Y tenemos acá la respuesta. Y ahora si quiero tener A más B más C, A más B, esta de acá consecutivos, tengo este resultado y si A más B lo sumo con C acá, otro triángulo más, tengo la respuesta que estamos viendo por acá. O sea, puedo usar para métodos de vectores consecutivos el método del triángulo y te sale la ley llamada asociativa. La conmutativa es para dos vectores. Si tengo A y tengo B por acá, entonces yo tendría que poner aquí este resultado. Me sale esta respuesta. Y si tengo B y tengo A por acá, entonces por acá lo puedo hacer así, vectores consecutivos, y tengo por acá mi respuesta. De eso trata este tipo de problemas. Hay que saber teoría para que todos los problemas se puedan resolver. Entonces, cada vez que un alumno mantenga su teoría bien concebida, los problemas salen bastante sencillos, bastante rápidos y no son tan difíciles de aplicar. Entonces, acá con esto hemos recordado cómo se suman los vectores, el método del triángulo, el método del polígono. Acá también está un método que es el método del paralelogramo, que vamos a verlo ahora, cómo se caracteriza, qué cosas hay que trabajarlo y cómo hay que apuntar acá la idea de esto. Entonces tenemos acá ahora cómo se va a trabajar las componentes de un vector y a partir de ello cómo va a ser en todo caso la construcción de lo que es los vectores unitarios. Entonces, para ver las componentes de un vector, vamos acá, ahí está esto. Vamos a trabajar con sistemas coordenados XY. Tengo el vector A, tengo su dirección, ¿cierto? Y a partir del puntito de flecha, trazamos una paralela al eje X que corta en el eje Y, una paralela al eje Y que corta al eje X. Y del origen de coordenadas, donde sale el vector A, de ahí trazan ustedes sus vectores. Este es un vector componente en el eje X, así se le llama. Y este de acá será un vector componente en el eje llamado eje Y. De esta forma. Entonces a este se llamará A sub X y a este se llamará A sub Y. Esos son los vectores componentes del vector llamado A. Y la teoría dice que todo vector se descompone en el caso de un plano XY en dos vectores, uno en el eje X y otro en el eje Y. A esos vectores que salen del vector dado, entonces se llaman vectores componentes. Y en función de lo que es la matemática, podemos emplear acá las funciones trigonométricas de seno y coseno. Y a partir de ello se deriva que el AX siempre es A coseno, el A sub Y siempre es A seno, siempre, cuando el ángulo está en este caso acá. ¿Sí? Porque la teoría dice que el que está al costado del ángulo siempre va a la función coseno. Y la que está al frente del ángulo, que es
si tú te das cuenta, es esto de acá, siempre va la función sen. Entonces por ahí va la idea de cómo es la consecuencia de esto, ¿no? Dónde va seno y dónde va coseno. También se habla sobre campos teóricos, ¿no? Si este es AX, si este es Y, este es bueno, la figura que tú ves acá, que es un rectángulo, lo trasladamos acá para que se forme el triángulo, no se da cuenta rápidamente, ¿no? Y este es AX, yo traslado esto de acá, acá será la Y, de esta forma. Entonces yo simplemente agarraría por acá y aplico Pitágoras, ¿no? Pitágoras acá. Y si aplico Pitágoras acá, tendría esto. A, que es la hipotenusa, es la raíz cuadrada, ¿sí? Cateto cuadrado más cateto cuadrado. Esa es la fórmula que se aplica para hallar módulo. Y si ustedes quieren calcular cuánto vale, ¿no? El ángulo, sacan la tangente. A su I, acá debe ser así, no ha salido bien. A su I entre A su X. A su I entre A su X. A este detalle que vemos acá es para calcular la dirección del vector. La dirección del vector es A sub I entre A sub X, la tangente del ángulo. Bien, dejamos eso un rato ahí entonces, con la condición de que ya estamos hablando de que se puede calcular lo que se conoce con el nombre, ¿sí? Que estamos hablando por acá de lo que representa las componentes de un vector. Este es en el caso, repito, de XY, pero también puede haber XYZ. Y cuando son XYZ, también va a haber otra componente en el eje Z. ¿Sí? Entonces, cuando me dan problemas en 2 dimensiones, se hace así. Si son 3 dimensiones, se hace lo mismo. Sino que ya va a depender del ángulo en el espacio, en 3 dimensiones. Acá tenemos ahora, para conversar sobre 3 dimensiones, aplicando vectores direccionales o vectores unitarios. Los vectores direccionales o unitarios tienen esta característica. Su característica fundamental es que ellos siempre van a medir la unidad. Siempre miden 1. Se llama I al que apunta al eje X, J al que apunta al eje Y y K al que apunta al eje Z. Pero su característica fundamental es que siempre su valor, siempre van a medir 1. De ahí sacamos un montón de problemitas con vectores direccionales o vectores unitarios. Siempre 1. Acá tenemos para el caso de 2, ¿no? El plano XY. Si acá valía, esta era A su X, ¿correcto? Pero como está en la dirección del eje X, ahora ya no se coloca solamente AX, sino que en forma vectorial se puede colocar la Y al costadito y queda en función de un vector. Este de acá, solito como está, es escalar, pero al colocar la Y, cambió qué cosa por acá a vectorial. Igual ocurre acá, este es un escalar, pero al colocar la J, porque tiene dirección de Y, ya pasa a ser vectorial. Entonces estas son las componentes de un vector escalarmente. En cambio, estas son las componentes vectoriales del vector A. Diferencien porque su profesor les va a preguntar. Componentes de un vector. Entonces tú dirás, componentes. ¿Qué componentes son? Si son escalares, son estas de acá, son números. Si son vectoriales, tienen que ser estas de acá. Recuerden, los vectoriales es porque se agrega la Y en el eje X, la J en el eje Y y la K en el eje Z. Cuando hagamos problemas de 3 dimensiones va a aparecer K. Bueno, más o menos para que vayan recordando. Ahora, este vector que está al medio es la suma de estos dos vectores, ¿no? El vector R es igual a A más B. Entonces, este vector será AXY y este vector será AYJ. La suma de los dos vectores siempre me da, no se vayan a olvidar, el vector que está al medio para todos los casos de los problemas.
Entonces, con este tipo de situación práctica que nos presentamos acá, encontramos, ¿no?, que si R, la resultante, la suma de dos vectores, en llamados vectores direccionales, es la suma de sus componentes en X por Y, vector direccional X, más la suma de sus componentes en Y por J. Es el Rx más el Ri. La resultante es la resultante horizontal en Y más la resultante vertical en J. Esas son formas o maneras de cómo uno debe recordar su teoría sobre los vectores. Entonces, con vectores unitarios, no se olviden, está la Y en el eje X, la J en el eje Y y la K en el eje Z. No se olviden eso porque con eso van a trabajar siempre los vectores direccionales. Y JK rigen según el abecedario, ¿no?, para que ustedes más o menos puedan encontrar. Y bueno, vamos a trabajar acá ahora la otra. Y acá entramos ya con características importantes sobre lo que se refiere a esta parte que estamos hablando. Si tenemos ya dos vectores y tenemos componentes y tenemos los vectores direccionales, podemos hacer producto escalar de los vectores. Tengo el vector A, el vector B y el ángulo. En este siguiente caso, al vector B, ¿qué cosa le hemos hecho? Un trazado perpendicular al vector A. Y entonces sacamos acá por teoría, el que está al costado del ángulo es coseno, B coseno. O el vector A trazo la perpendicular en la prolongación de B, y acá será A coseno del ángulo. O sea, puede trabajar con A coseno o con B coseno. Y la idea va a ser en cuanto a multiplicar el mismo razonamiento. Se define el producto escalar como A punto B al producto de los módulos, que se puede colocar así o se puede colocar así, por la función coseno del ángulo entre los vectores. Siempre al producto de los módulos por el coseno es el producto escalar de dos vectores. También se llama producto punto. Entonces, si esta operación yo la desarrollo, la hago para los vectores direccionales, recuerden ustedes, espero que no se hayan olvidado, de que si por ejemplo acá está este X, vamos a ponerlo que sea así, entonces un vector que mide 1 por acá sería llamado el vector direccional Y. Si acá está Y, entonces por acá midiendo 1 estaría el vector direccional conocido con el nombre de J. Y si acá está Z, ahí está Z, midiendo 1, en la dirección de Z, este vector sería el vector K. Vector direccional K. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo multiplico Y por Y escalarmente, J por J o K por K, démonos cuenta, si multiplico Y por Y, estoy agarrando dos vectores. A ver si lo manejamos acá. Ahí está. Y por Y. ¿Ven? Si se dan cuenta, son vectores paralelos. Mismo sentido. Ángulo entre ellos, 0 grados. Y si yo trajo JJ, 0 grados, K con K, 0 grados, entonces yo multiplico acá la fórmula, ¿no? Producto de ellos, los módulos, 1 por 1, porque cada uno vale 1, ¿no? Y coseno de 0, que vale 1. Si tú multiplicas todo, siempre sale cuánto por acá, 1. Entonces, Y por Y, J por J o K por K, siempre vale 1. En cambio, si yo multiplico Y con J, el ángulo acá se ve rápidamente que es 90 grados. Y coseno 90 es 0. Entonces, todo multiplicado por 1, 1 que miden los módulos, todo se hace cuánto por acá, 0. Entonces, Y por J, Y por K o J por K, siempre va a ser su módulo 0. Eso es muy importante que ustedes se den cuenta. Ahora, a la parte última que estamos definiendo, el producto escalar también puedes tú, ¿sí?, en función a las componentes de cada vector, será AX BX más AI BY más AZ BZ. O sea, el producto de cada componente en cada uno de sus respectivos ejes.
Este es el producto llamado escalar o producto punto en términos de componentes. Parece difícil, pero si te dan aquí, por ejemplo, el vector A, 2, 3, vamos a poner así, ¿no? 4 en 3 dimensiones. Ahí está el vector A. Y me dicen, oye, multiplícalo por el vector B, que valga, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así nada más como ejemplo. ¿Eh? Menos 1, 2, menos 1, 2, menos 3, de esta forma. ¿Cuánto sale esto? Nos pueden preguntar. Este es el producto punto. Entonces la teoría dice, oye, multiplica x con x, y con y, z con z. X con x se refiere a las primeras componentes. Entonces yo multiplicaría por acá 2 por menos 1. O sea, la respuesta, ¿cómo sería por acá? 2 por menos 1, menos 2. Y se suma, tú sumas nomás, según lo que te dice la ecuación, ¿no? Luego las segundas, y con y sería así. 3 por 2 son 6. Luego dice acá, oye, suma, nomás tú. Finalmente, z con z será 4 con menos 3. Y 4 por menos 3 te da cuánto por acá. Acá te da cuánto. Acá te da menos 12. Entonces tú operas y el resultado de esto saldría, ¿no? Menos 2 más 6 es 4. Menos 12, acá sale cuánto. Menos 8. O sea, el producto escalar se refiere porque el resultado siempre arroja un número. Cuando tú multiplicas escalarmente dos vectores, el resultado siempre va a ser un número, de la forma como estamos viendo. Así se desarrolla un producto escalar. ¿Ves? Parece difícil, pero no, solamente son aplicativos nada más. Así se desarrolla esta parte de acá. Y para empezar a hacer práctica o problemas, este último detalle que vemos acá, que es el producto llamado producto vectorial. Obviamente que si se dan cuenta ustedes, ya acá aparecen reglas específicas para los vectores. Miren ustedes que acá está A, acá está B y acá está el ángulo. Pero va a haber un nuevo vector llamado C, donde va a estar siempre de esta forma. Ese vector C siempre es el producto de A cruz B, A por B. Se llama producto vectorial justamente por esto, porque tiene este tipo de producto. ¿Ven? Pero lo bonito de esto es que para que se pueda calcular hay reglas, porque es un vector y un vector tiene dirección, sentido y tiene valor. Entonces se usa la regla de la mano derecha, como la estamos viendo por acá, ¿no? Esta es la famosísima regla de la mano derecha. Y la teoría habla de cómo se maneja esta regla especialmente, ¿no? Dice que los 4 dedos empiezan donde está A y llega a donde está B. Si ustedes practican este método de la mano derecha, el dedo pulgar siempre va a estar donde está el vector C, el producto llamado vectorial. Practíquenlo para que se den cuenta. De A a B, los 4 dedos van de A a B, el dedo pulgar va donde está el vector A cruz B. La misma función cumple la regla que tenemos acá, que es esta de acá. La vamos a regla del tornillo, ¿sí? Hay otra que se llama regla del sacacorcho. Entonces hay varias reglas acá, pero las más conocidas son mano derecha, que está en la mayoría de los libros, la regla justamente del tornillo, ¿no? Bueno, en todo caso, dense cuenta que para trabajar el método del producto vectorial es necesario entender que tienes que dibujar usando cualquiera de las reglas. Generalmente se aplica la regla de la mano derecha, donde los 4 dedos, repito, empiezan de A y llegan a B. Ahí. Y el vector C va con el dedo pulgar. Ahí está el vector A cruz B. Esa es la regla, ¿no? Y si es para de la forma como está en el dibujo de la derecha, si ustedes lo visualizan, acá está. ¿Qué cosa pasó ahí? ¿De dónde a dónde está pasando, no? Si te das cuenta, los dedos van de B hacia A, ahí dice la flechita, ¿no?
de B hacia A. Entonces la mano se ha doblado para que vaya de B hacia A y el dedo pulgar está hacia abajo. Entonces este dedo pulgar es lo que justamente siempre coincide con el vector A cruz B, el A por B. Entonces va a depender del sentido de rotación, de dónde cojas tú el movimiento de rotación, de lo que te preguntan, porque muchos te preguntan, dime el A por B y mira este vector. O si te B por A, mira este vector. Y estos vectores, si tú te das cuenta, no son iguales. ¿Cuándo los dos vectores serán iguales? Cuando tenían los mismos elementos. Este vector va para abajo y está para arriba. ¿Qué cosa quiere decir? Que uno es opuesto al otro. Por eso que aparece esta propiedad de acá. El A cruz B va para arriba y el B cruz A va para abajo. Como son valores iguales, sentidos diferentes, acá qué cosa se va a colocar, el signo menos, son vectores opuestos. Esa es la idea, ¿no?, de cómo trabajar esta parte de los vectores que estamos trabajando contigo acá. Bueno, acá decimos C es igual a la cruz B, de esta forma. Vector C es igual a cruz B, vector perpendicular al plano. Esto es lo que traemos como característica, ¿no? Siempre el vector B cruz A o A cruz B siempre es perpendicular al plano de rotación de los vectores, ¿no?, al plano donde están los vectores. Esto es muy importante, venía muchas veces en teoría, en problemas en examen. El vector C, ¿sí?, en el valor de lo que estamos hablando, ¿no?, valora ese producto de módulos por el seno del ángulo que forma. Ojo que esto hemos hablado que se puede escribir así o se escribe como valor absoluto. Entonces esta es la magnitud del producto vectorial, o el valor. C es igual a módulo de A módulo de B por el seno del ángulo. Y en cuanto a los vectores direccionales, recuerden ustedes, lo hemos hablado ya, pero de todas maneras por si acaso, si acá está I, recuerden que donde está I es el eje X. Y yo quiero hacer I por I, ¿no?, I cruz I, recuerden que el ángulo es 0 grados. Seno es 0 es 0, y 0 por 1 y 1 siempre te da, ¿qué cosa acá? 0. O sea, I por I, J por J, K por K, siempre va a ser 0, aplicando la formulita. En el caso de A por B, igual a menos B por A. Dense cuenta que son, ¿no?, opuestos. Yo tengo I por J, a que es igual a menos J por I. Y en el caso de 3 dimensiones, a ver si ustedes se percatan o se dan cuenta, I, J, y por acá vamos a ponerle este K. A ver, ¿quién de ustedes se da cuenta de esto? Si yo manejo el I por J, ponte tu mano regla de la mano derecha, tus 4 dedos salen de I y se van hacia J, entonces tu dedo pulgar sale del plano donde tú estás trabajando, y la que sale es siempre la perpendicular a ellos. Siempre el vector C es perpendicular al plano. Si yo multiplico I por J, ¿qué cosa me sale? Me sale más K. Por eso que acá tengo I por J, que es igual a menos J por I, siempre sale K. Y así van trabajando con su mano derecha, ¿no? J por K, si trabajas de J a K, te va a salir I, y es igual a menos K por J. Finalmente, si trabajas de K con I, te sale, ¿qué cosa por acá? J, que es igual a menos I, K. Esta es la forma como trabajamos acá para la parte conceptual. Después ya cuando hagamos problemas propiamente dichos, se van a dar cuenta cómo es el detalle específicamente de todo esto que están ustedes viendo, observando. No se olviden, primero la teoría, para que ustedes poco a poco vayan reforzando. Ojo con lo que les digo. Sus profesores, cuando hagan los temas o el tema de vectores, les van a explicar paso a paso. Todo esto tiene una demostración específica. Nosotros trabajamos acá en forma práctica porque ya en los problemas vamos a trabajarlo, ¿no?, despacio, como hemos quedado. Bien, nos quedamos ahí nada más, será hasta otra oportunidad.